Capítulo 5. Sam puede hacer cosas difíciles. Por supuesto que puede. Ella ha estado haciendo cosas difíciles toda su vida. Perdió a sus padres, perdió a su hermana, perdió el amor de su vida y la recuperó. Así que sí, Sam definitivamente puede hacer cosas difíciles. Entonces, ¿por qué parece que no puede dejar la comodidad de su auto y entrar a la mansión de su abuela? Sanka, la dulce voz de Mon, es suficiente para desviar su atención de sus pensamientos en espiral. Sam dirige lentamente su mirada hacia su adorable prometida, que está sentada en el asiento del pasajero de su auto con una pequeña sonrisa nerviosa en su rostro. ¿Estás bien? Sam asiente una vez antes de que sus ojos regresen a la mansión. Sus dedos se doblan alrededor del volante. Mon tararea en voz baja. Un pequeño sonido divertido antes de que suavemente saque los dedos de Sam del volante y coloque ambas manos en su regazo. Sam respira hondo y trata de calmar su corazón mientras retuerce en su caja torácica, tamborileando como si también estuviera tratando de escapar de los próximos planes de cena que tienen con su abuela. «Yo soy la que se supone que debe estar nervioso, Naka», dice Mon a la ligera, y Sam se estremece un poco, enviando a su amante una sonrisa de disculpa. «Ella pidió esta cena, ¿recuerdas? Esa es una buena señal», la tranquiliza Mon con una pequeña sonrisa. Sam se inclina más cerca de Mon y le da un beso prolongado en la mejilla, susurrando sus disculpas. «Lo siento, tienes razón. No sé por qué estoy tan nerviosa», se disculpa Sam, apretando las manos de Mon con las suyas. «Puedo hacer cosas difíciles», promete, buscando la mirada de Mon mientras trata desesperadamente de mostrarle que lo dice en serio. Mon le envía una suave sonrisa antes de que pase un dedo por la nariz y lo golpee suavemente, con cariño. «Por supuesto que puedes, ambas podemos, y lo superaremos juntas». Sam asiente 1, 2 veces y ella le endereza la espalda, levanta la barbilla y apaga el motor. Ellas pueden hacer cosas difíciles. Sam y Mon entran de la mano en la mansión de su abuela. Sam tiene su cara de deseo de frente. Está lista para luchar por Mon y su relación. Está lista para defender su amor si es necesario. Realmente espera no tener que hacerlo, pero conoce a su abuela. Ella sabe cómo es. Y aunque parece algo positivo que hayan sido invitadas a cenar, Sam físicamente no puede bajar la guardia. «No me di cuenta la última vez que estuvimos aquí, pero este lugar es hermoso», dice Mon con asombro. Sus ojos vuelan alrededor aparentemente captando cada detalle. No puede imaginar vivir en un lugar como este. Sam tiene sentimientos encontrados sobre la declaración de Mon, principalmente porque últimamente ha tenido muchos malos recuerdos en esta mansión. Sam sabe que es objetivamente agradable, pero ya no es capaz de ver lo bueno que hay en él. Todavía no. «Me gusta nuestra casa», Sam finalmente se decide a decir, mientras las mantiene a ambas frente a la puerta del comedor. Sam se vuelve hacia Mon, busca en su rostro cualquier signo de vacilación y no encuentra ninguno. Ella encuentra la resiliencia obstinada que Mon lleva consigo como un escudo. «Solo di una palabra y nos vamos de aquí. ¿De acuerdo, K?» «Eres mi prioridad, Tira», dice Sam en voz baja. «Sé que puede dar miedo, pero podemos enfrentar cualquier cosa juntas, incluso salir en medio de la cena». Mon asiente resuentemente hacia ella, una pequeña sonrisa tirando de un lado de su boca. Juntas. Entran y encuentran a su abuela sentada en la cabecera de la larga mesa del comedor, que tiene comida cubriendo casi todas las superficies. Los ojos de Sam se agrandan ante el volumen total, pero cuando su abuela se pone de pie, Sam educa sus rasgos mientras ella y Mon se abren paso alrededor de la mesa para inclinarse profundamente ante su abuela y agradecerle por invitarlas. Sam se sorprende cuando se da cuenta que tanto su asiento como la de Mon están cerca de la cabecera de la mesa donde se sienta su abuela, y no como siempre, en el otro extremo de la mesa. «Por favor, siéntense», dice su abuela con una sonrisa tensa, mientras se sienta y le da señas a Sam y a Mon para que hagan lo mismo.
San le devuelve una pequeña sonrisa mientras saca una silla para Mon. Solo cuando ella se sienta, San se da la vuelta a la mesa para sentarse al lado derecho de su abuela, sin perder de vista a Mon, que tiene una cara valiente, pero San puede leer los nervios allí. Hay un tenso momento de silencio entre las tres mientras San busca en el rostro de Mon cualquier signo de inquietud, tratando de enviarle seguridades telepáticamente. ¿No acordamos que no tomarías el papel de hombre en esta relación, San? Su abuela pregunta cuando tanto su chef personal como su mayordomo entran en la habitación y se paran detrás de su silla. Los ojos de San se abren en estado de shock cuando se vuelve hacia su abuela. Yaka, pensé que acordamos que no habría ningún hombre en esta relación. San siente que se le enrojecen las mejillas cuando cambia la mirada de los ojos divertidos de Mon a los ojos inquisitivos de su abuela. Bueno, entonces, ¿por qué sacaste la silla de Kunmon para ella? Su abuela presiona. San balbucea por un momento antes de tomar aire y hacer un gran esfuerzo para no poner los ojos en blanco hacia su abuela. Sacar sillas para Mon es probablemente una segunda naturaleza para San en este momento, al igual que abrirle la puerta, guiarla con una mano en la parte baja de la espalda o sostenerla mientras baja la escalera con tacones altos. San salió con Kir. Ella puede dar fe de que eso no es algo varonil, porque Kir casi nunca hizo nada por el estilo. No me di cuenta de que solo los hombres pueden sacar sillas, dice San concisamente, ganándose una ceja severa de su abuela. Hoy saqué la silla para Mon. Mañana podría sacar una silla a ella para mí. ¿No es así, Mon? No significa otra cosa que no seamos más que corteses la una con la otra. Su abuela solo tararea, claramente no convencida, pero dejándolo pasar de todos modos mientras señala a su chef y mayordomo hacia adelante. Mientras el chef explica lo que preparó para la cena, el mayordomo le sirve vino a todos. A San le preocupa brevemente que a Mon le molesten los comentarios de su abuela, pero pronto se da cuenta de que no tiene nada de qué preocuparse. Mon se ve extremadamente cautivada con cada palabra que sale de la boca del chef, visiblemente emocionada con todos los platos especiales preparados para ellos. San ni siquiera trata de reprimir la sonrisa que se dibuja en su rostro al ver a su prometida en trance. Su abuela se aclara la garganta suavemente y San la mira y se sorprende gratamente al ver una pequeña sonrisa en su rostro. Una sonrisa genuina. La mirada desconcertada y descontenta que acompañó a sus comentarios anteriores sobre sacar silla casi desapareció. Kunya, muchas gracias por invitarnos, todo se ve delicioso, dice Mon con una pequeña inclinación de cabeza. Su rostro muestra emoción y aprensión a partes iguales. Chai, gracias abuela, agrega San mientras le envía un guiño tranquilizador a Mon. Es un placer. Puede que no entienda completamente su relación, pero entiendo la felicidad que le da a mi San, dice su abuela mientras toma su vaso y lo levanta ligeramente en el aire. Por la felicidad. Tanto Mon como San levantan sus copas antes de tomar un pequeño sorbo. Ahora por favor coman. Quiero saber sobre Hua-Hin. San se queda congelada mientras su abuela comienza a llenar su plato con comida y solo se levanta cuando siente un pequeño golpe en su pie. Sus ojos se dirigen a Mon, que tiene una ofrenda de ensalada lista para poner en el plato de San. San levanta su plato y asiente con la cabeza a Mon mientras llena su plato con cualquier cosa al alcance de la mano, antes de poner comida en su propio plato. San está esperando que caiga el otro zapato. Ella está esperando que su abuela les diga algo horrible, hiriente, a cualquiera de ellas dos, o que les diga que retira su apoyo limitado, pero parece que su abuela está contenta de escuchar a Mon mientras le cuenta historia de Hua-Hin. Su abuela está siendo educada y desapegada. No pasas toda tu vida siendo realeza sin aprender a usar esas expresiones a la perfección. Las expresiones aparentemente interesadas, los tarareos y preguntas bien ubicadas. Está siendo perfectamente amable con Mon, pero San lo ve por lo que es. Su abuela no se siente cómoda con todo el asunto, pero lo está intentando. Y eso es más de lo que San hubiera pensado que haría. Espontáneamente sus pensamientos se desvían hacia Son,
Más específicamente, sus pensamientos derivan hacia Song y Ice. ¿Cómo es justo que San obtenga esta versión de su abuela, mientras que su hermana y su amante obtuvieron la peor de ella? San siente un nudo en la garganta al pensar ante la crueldad de todo. ¿Por qué merece un final feliz con su amante, cuando su hermana perdió la vida por ser ella misma? Por enfrentarse a su abuela. El corazón de San late dolorosamente en su pecho al pensar en Song. Por un lado está contenta de que su abuela haya cambiado su forma de ser, de que está tratando de ser comprensiva y amorosa, pero por otro lado San sufre por su hermana. Ella desearía estar aquí. Ella desearía que ella y Ice estuvieran aquí en la mesa, riendo, comiendo y escuchando sobre su viaje a Hua-Hin. Son y Mon se habrían llevado maravillosamente bien. San no tiene ninguna duda de eso. La única persona que San sabía que era más amable que Mon era Son. Su mente le proporciona a San una serie de escenarios que nunca serán, como que Son asista a su boda, como tener grandes y felices cenas familiares, como San. La voz de su abuela incita a San a apartar los ojos de su plato para encontrarse con la mirada inquisitiva de su abuela. ¿Es verdad? San se siente perdida, claramente se distrajo y se perdió de una parte de la conversación. Sus ojos saltan a Mon antes de volver a mirar a su abuela. Lo siento, me perdí eso. ¿Qué es cierto? Su abuela resopla y mueve la mandíbula por un momento antes de responder. Mon me dijo que te encontraste con Nun. San solo parpadea hacia ella por un momento antes de asentir una vez. Sí. ¿Por qué Mon mentiría sobre algo así? San se muerde la respuesta y luego se arrepiente de la dureza de sus palabras en el momento en que salen de su boca. Todavía está preocupada por Son y ahora están discutiendo sobre Nun. Con San, implora Mon en voz baja, y San cierra los ojos antes de inclinar la cabeza en dirección a su abuela, a modo de disculpa. Lo siento, Yaka. Sí, vimos a Pi, y ella fue parte de la propuesta, y cuando llegue el momento participará en la boda. Su abuela asiente lentamente. Por favor, pregúntame cómo está. Muestra algo de interés por tu nieta separada, piensa San desesperadamente. Espero que ambas entiendan por qué no asistiré, dice su abuela en cambio, y San vuelve a caer en años de reprimir sentimientos y emociones para no desinflarse físicamente frente a su abuela. Por supuesto, Mon acepta fácilmente cuando San se queda callada. Me alegro por ti, San, pero será ir demasiado lejos. Tenemos que pensar en nuestro apellido, posición social. Puede que no esté presente en la boda, pero sepan que siempre son bienvenidas a mi casa, dice en voz baja. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, las dos. Tal vez Sam pasó demasiado tiempo con Mon y su calidez, porque su abuela de repente parece tan forzada, tan rígida, tan poco atractiva. Nunca le molestó en el pasado, pero ahora se siente casi insoportable. Como salir de la cama a trompicones por la mañana, dejar el cálido abrazo del sueño y de su amante, y pisar descalza el suelo helado. San siente que podría estallar en un millón de cosas que tiene que decir en respuesta a la tibia versión de apoyo y aceptación de su abuela. La parte superior de la lista sería: pide disculpas a Mon, pide disculpas a Nun, pide disculpas a Ice, pide disculpas a Son, pídeme disculpas. Lo que termina diciendo es un pequeño gracias, antes de enviarle a Mon una sonrisa tensa y volver a concentrarse en la comida en su plato. Mon retoma la conversación con una ligereza forzada mientras le cuenta a ambas cuentos de Diversity, historias sobre la profesora Pu y Aon y sobre sus estudios. Su abuela cae en eso fácilmente y San interviene cuando es necesario. El otro zapato nunca se cae, afortunadamente. No hay ningún otro golpe o enfrentamiento al final de la cena.
Al final de la noche su abuela, con una muestra poco característica de calidez y hospitalidad, le pide a su mayordomo que empaque las sobras para ir a ayudarlas a subir al auto. Tanto Mon como ella misma le agradecen con otra reverencia y punto. El viaje de regreso a casa es casi silencioso. El único sonido es la radio que suena suavemente en el pequeño espacio del auto. Mon presiona sus dedos en la mejilla de Sam suavemente, y ahí es cuando Sam siente la humedad. Aparentemente hay lágrimas corriendo lentamente por sus mejillas, y ni siquiera se había dado cuenta. Tirak, ¿por qué lloras? Pensé que todo salió bien, ¿no? Mon pregunta tímidamente, rozando sus dedos por la cara y la espalda de Sam, para huecar su cuello suavemente. Lo hizo yo solo me siento culpable. Sam respira su confesión mientras sus ojos permanecen pegados al camino frente a ellas, asegurándose de llevarlas a ambas a casa sanas y salvas. ¿Acerca de qué? Sam deja escapar una exhalación inestable, con el pecho apretado. ¿Por qué obtengo esto cuando Son no? ¿Por qué tú y yo tenemos este final feliz cuando Son perdió la vida? Ice perdió a su amante. No hicieron nada malo, solo estaban enamoradas. No lo es, no es justo. Gruñe Sam flexionando los dedos alrededor del volante. ¿Necesitas detenerte un momento a un lado de la carretera? Mon pregunta suavemente y después de un momento de consideración, Sam niega. Está bien, Ka, responde Mon antes de hacer una pausa, aparentemente pensando en qué decir a continuación. Sam contiene la respiración con la esperanza de que las palabras de Mon le den un respiro. Tienes razón, no es justo. Lo que le pasó a tu hermana, cómo la trató tu abuela, todo eso no es justo. Sam dirige su mirada hacia Mon haciendo un puchero. Y puedo entender por qué te sientes culpable, pero Sanka, no es tu culpa y nunca lo fue. La culpa que sientes ahora no es tu carga, es la de Kunya. Amabas a tu hermana, la aceptaste a ella y a Ice, ¿verdad? Mon pregunta y Sam asiente de inmediato, concentrándose en la última parte de la respuesta de Mon. ¿Y Son te amaba y quería lo mejor para ti? Sam asiente de nuevo. Está bien estar triste, enojada o culpable. Todos tus sentimientos son válidos y creo que tal vez te lleve algún tiempo superarlos todos. Pero no tienes que pasar por esto sola. Chai, me tienes. Y no voy a ir a ninguna parte, Naka. Mon le dice, suave, pero claro. Sam estaciona a la señora Duanpen frente a su casa, antes de que se desabroche el cinturón de seguridad y prácticamente se arroje al abrazo de Mon. Mete la cara en el hueco del cuello de Mon, presiona la nariz contra la suave piel de su garganta y respira. Sam no puede procesar nada, abrumada por todas las emociones de la noche. Está lista para colapsar en su cama y no irse hasta que se siente que puede respirar nuevamente. No expresa lo decepcionada que está por su abuela, que no se disculpó con Mon. No expresa lo aliviada que está de estar de vuelta en su casa. Ella está lista para terminar con todo por el momento. Mañana pueden discutir las cosas que pesan sobre el corazón de Sam. Te amo, Na, dice Mon mientras envuelve sus brazos alrededor de los hombros de Sam, presionando un beso en la parte superior de su cabeza. Y te tengo. Te amo, Tua, murmura Sam en voz baja contra la suave piel del cuello de Mon. Y Son también te habría amado. Cuando Sam recibió una invitación para asistir a la ceremonia de los premios Cass y luego a la fiesta posterior, no tuvo ninguna duda de que elegir a Mon como su acompañante, ya fuera como su prometida o como directora de Diversity Pool, era la decisión correcta. Habían estado hablando de diversificarse y establecer contactos, y la fiesta posterior fue el lugar perfecto para adquirir experiencia en el sutil pero importante arte de mezclarse. Mon tiene una ventaja natural, ya que es muy accesible y extremadamente agradable.
por lo que San no está demasiado preocupada por todo el asunto. Parecía una buena oportunidad para perfeccionar sus habilidades. Pero eso fue entonces, y ahora San está parada junto a la barra libre e intentando, en su mayoría en vano, controlar tanto su temperamento como sus tendencias celosas. A Mon le está yendo extremadamente bien. La gente se acercó a San al principio, pero una vez que San presentó a Mon, todos fueron cautivados fácilmente por ella. San no puede culpar a ninguno de ellos. Si dependiera de San, también preferiría hablar con Mon. Pero eso no significa que no esté luchando con la atención adicional que recibe su prometida. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, todo el mundo parece estar compitiendo por su atención. San la está vigilando desde lejos, dejando que Mon haga lo suyo, mientras trata de no disparar dagas a nadie que sea demasiado amistoso con su Mon. Ella está luchando, sin embargo, y la necesidad de reclamar a Mon como propia burbujea en su pecho y le dificulta a San respirar. Mon es impresionante cualquier día, en cualquier momento, pero aún más ahora. Mientras San la mira con avidez, sus ojos recorren la suave extensión de su pecho desnudo, atraídos por sus clavículas y delicados hombros que están a la vista. Mientras que San decidió usar un traje Armani negro, Mon optó por un vestido sin tirantes de color rojo intenso, poco característico, que provocó que el cerebro de San funcionara mal al verlo por primera vez, abrazando el cuerpo de Mon. Sus ojos se arrastran hacia el idiota que está acaparando toda la atención de Mon, mientras le habla hasta la saciedad. San siente que se forma una mueca en su rostro, sin importar lo mucho que intente no mostrar su desprecio. Bueno, no eres un espectáculo para los ojos adoloridos. San se tensa cuando una voz demasiado dulce llega a sus oídos. A pesar de que parece que estás lista para matar. ¿A quién derrotaremos esta noche, Kun-san? Nita pregunta con una amplia sonrisa y una mirada ligeramente depredadora en sus ojos, amplia y complacida. San permanece inmóvil, su mirada salta entre Mon y Nita. Nita apoya la espalda contra la barra cerca de San y mira a la multitud. Ah, el pequeño Mon está fuera de casa. Yo también estaría molesta si un hombre estuviera adulando a mi novia. El tono de Nita está en algún lugar entre divertido y sincero, y eso sorprende a San lo suficiente para bajar la guardia. Prometida, ella corrige secamente, y las cejas de Nita se disparan mientras sus ojos buscan el rostro de San por un momento, antes de ofrecerle una pequeña sonrisa. Felicitaciones entonces. Es triste ver que perdí mi oportunidad. Nita levanta su copa de champán en dirección a San, y San lo golpea con su propia copa de whisky. Gracias, con Nita, San dice lentamente. Por favor, perdóname la franqueza, pero cuando usted y yo nos conocimos, la ventana de la oportunidad conmigo estaba cerrada hace mucho tiempo. Naturalmente los ojos de Sam vuelven a Mon y al tonto torpe que está acaparando toda su atención. Eso parece. Nita está de acuerdo con facilidad y toma un sorbo de su bebida. ¿Qué hay de tu oferta de ser amigo de negocios? ¿Todavía está sobre la mesa? Sam tiene que apartar los ojos de Mon con gran esfuerzo para buscar en el rostro de Nita cualquier signo de malicia, pero no puede encontrar ninguno. Cuando duda demasiado, Nita continúa. Sé que me equivoqué al pasar por Kunkir, pero realmente respeto tu trabajo y tu compañía. Creo que nosotras, las damas, deberíamos permanecer juntas, o al menos tratar de elevarnos unas a las otras. Este es un campo tan dominado por los hombres, no podemos darnos el lujo de enfrentarnos entre nosotras, ¿no crees? San realmente está de acuerdo. Ella y Mon discutieron la opción de trabajar con Nita como posible colaboradora en el futuro. Su trabajo es muy apreciado, su nombre la precede, y hasta donde Mon y Sam pueden decir, ella es parte de la comunidad. Todos los factores juegan a su favor en ese sentido. Tendría que consultar a mi socio comercial, dice finalmente Sam, y Nita parece complacida.
¿Por qué no llamas a Mon ahora mismo para que podamos comenzar a planificar? La mirada de Sam vuelve hacia Mon y sus labios se tuercen con un puchero antes de que pueda detenerse. El hombre que estaba gesticulando hacia Mon antes se había acercado poco a poco a ella, pero Mon no parece incómoda, así que Sam se queda quieta. Su temperamento está aumentando, puede sentir la opresión en su pecho volviéndose más profunda y pesada. Aunque está luchando por dejar que Mon simplemente sea ella. Confía en ella, por supuesto que sí. No significa que no sea difícil para Sam sentarse y ver a alguien que no sea Sam estar tan cerca de ella. Que otra persona gane su atención es casi físicamente doloroso para Sam. En realidad me refería a Kunkir. Mon y yo ya discutimos la opción de comunicarnos contigo para formar un equipo, dice Sam distraídamente. Cuando se encuentra con el silencio, se estremece al darse cuenta de lo que dejó escapar y verifica si Nita se dio cuenta. Nita le envía una sonrisa lobuna mientras se acerca un poco más a Sam, descansando su mano libre detrás de su espalda, ganándose el ceño fruncido de Sam, quien se queda quieta y sobresale de su barbilla. No está dispuesta a mostrar ningún signo de incomodidad o retroceder incluso con la proximidad física cercana que Nita le impone. ¿Hacer equipo conmigo? ¿Conmigo? Estoy feliz con cualquier opción, bromea Nita y le envía un guiño a Sam, antes de que Sam pueda formular una respuesta. Nita sonríe y se aleja de Sam. Sam se sorprende cuando Mon se interpone elegantemente entre las dos, de espaldas a Nita. Sam se encuentra con su mirada y observa fascinada cómo una serie de emociones pasan por su rostro. De molesta a pensativa, a determinada y finalmente a placentera, todo en un latido. Sam nunca había visto a Mon enseñar sus rasgos tan rápido. Ella está impresionada y aprensiva. Mon se da vuelta y retrocede hacia Sam, quien envuelve un brazo alrededor de su cintura fácilmente, ofreciéndole su bebida. Mon rechaza su whisky con un pequeño movimiento de cabeza y una sonrisa. Hola, Nita. Es bueno verte de nuevo. Nita se ve completamente divertida mientras se ríe fácilmente. ¿De verdad lo es? Mon se tensa contra Sam, quien ahoga su sonrisa presionando un beso detrás de la oreja de Mon. Ella todavía está tratando de amortiguar toda la energía celosa en su propio cuerpo. Las imágenes de la gente poniendo sus manos sobre Mon grabadas en la frente. La necesidad de reclamar a su amante se enroscó peligrosamente en su vientre. Kun-san y yo estábamos discutiendo la idea de una posible colaboración entre nosotras tres, aunque no aclaró detalle, dice Nita, y San le interrumpe con una risita, viendo los juegos de Nita por lo que son, solo juegos. Sí, solo estábamos tratando de establecer algunos límites primero. Mon asiente lentamente mirando a Nita con recelo. Kun-san con Mon, les puedo asegurar que mi interés está puramente relacionado con los negocios. Nita dice y su sonrisa se atenúa ligeramente cuando sus ojos se desplazan hacia el otro lado de la habitación, donde un grupo de mujeres ruidosas bailan juntas. San las reconoce vagamente como el grupo de Miss Gran Tailandia, reinas de belleza. Se siente perpleja por un momento antes de que una de las mujeres fije la mirada en Nita y le envíe una sonrisa tímida. ¿Así que no estabas proponiendo un trío? Sam pregunta y Moll balbucea mientras Nita se ríe. Solo estaba bromeando, Na. Mon gira la cabeza y apunta a Sam con una mirada que le provoca escalofríos en la espalda. La celosa Mon es una delicia. Debería irme, pero toma, dice Nita, mientras mete la mano en su bolso y le ofrece a Mon su tarjeta de presentación. Por favor, hazme saber después de que termine de consultar a Kunkir. Me encantaría trabajar con ustedes dos. Sin embargo, Kir no es imprescindible para mí. Mon toma la tarjeta de presentación que le ofrecen y la manipula por un momento antes de meterla en el bolsillo de los pantalones de Sam. ¿Cuál de las reinas de belleza es? Mon pregunta, y Nita se lame los labios antes de enviarle un guiño a Mon. No te gustaría saber. Y con una pequeña sonrisa de despedida,
Nita las deja en paz. San la sigue con la mirada por un momento y luego sus ojos se posan en el hombre que Mon abandonó antes para venir a hablar con ella y Nita. Sus ojos están pegados a Mon y San siente que se le eriza el pelo ante la idea de que este hombre incluso respire el mismo aire que Mon. Los ojos del hombre recorren el cuerpo de Mon antes de ascender lentamente. San enrosca su brazo sobre la parte superior del pecho desnudo de Mon, acercándola más a su cuerpo. Mon va de buena gana, y San disfruta la mirada perpleja y luego sorprendida en el rostro del hombre cuando se encuentra con la mirada pétrea de San. Se endereza mientras sus mejillas se oscurecen, mira 2 veces y luego gira sobre sus talones y se aleja. Bueno, San presiona un pequeño beso en el hombro desnudo de Mon y exhala suavemente cuando Mon se acerca más a ella. No me gustaba lo cerca que estaba de ti, dice en voz baja y San tararea en respuesta, todavía tratando de controlarse. Siente que podría llevar a Mon contra la barra para que todos vean si no se calma. Lo digo en serio, tú eres mía, dice Mon sombríamente, y el autocontrol de San se quiebra. Si Mon piensa que ella es la celosa y posesiva esta noche, tiene otra cosa por pensar. Empuja suavemente a Mon para alejarla de su cuerpo antes de agarrarla de la mano y arrastrarla en la dirección al vestíbulo del hotel. Sanka, Mon tartamudea confundida pero la sigue obedientemente. La fiesta posterior se lleva a cabo en uno de los hoteles más exclusivos de Bangkok y San no está dispuesta a sentarse en el tráfico antes de poder tener a Mon, por lo que es imperativo reservar una habitación en el hotel antes de que Mon pueda intervenir. Ya San está pagando una noche en el Queen Suite y lleva a Mon al ascensor. Los dedos de San están entrelazados con los de Mon. Su pulgar frota pequeños círculos contra el dorso de su mano. La energía nerviosa y el deseo puro y desenfrenado recorren todo su cuerpo. Hay unos cuantos invitados más esperando para entrar en el ascensor con ellos, y San está ardiendo. Ella y Mon entran primero y se apoyan una al lado de la otra contra la pared del espejo del ascensor. Mon gira la cabeza y presiona un beso encubierto contra el hombro de San, mientras envuelve su mano libre alrededor de sus bíceps. Su mano se desliza arriba y abajo del brazo de San. Les quedan 15 pisos más cuando las últimas personas en el ascensor, aparte de ellas, bajan, se giran y les desean buenas noches. En el momento en que las puertas del ascensor se cierran, San está besando a Mon con avidez, con una mano plana contra su cintura y la otra enterrada en su cabello. Eres mía, gruñe San entre besos desesperados. Todas las personas con las que hablaste esta noche te querían, pero yo te quiero más a ti. San acentúa sus palabras con un mordisco en el labio inferior de Mon, metiendo un muslo entre sus piernas y empujándola más firmemente contra la pared de espejos. Mon jadea y mira a San con los ojos muy abiertos mientras sus manos luchan por agarrar las solapas de la chaqueta. San busca sus ojos por un momento antes de que ella gire a Mon para que quede frente al espejo y rodee la parte superior de su pecho con un brazo posesivo, mordiéndole el hombro. Su mano libre se extendió sobre la parte inferior del vientre de Mon. Mira, gruñe suavemente encontrando los ojos de Mon a través del espejo. Mira lo bien que te ves en mis brazos, dice San, y luego muerde el cuello de Mon. Con San, dejarás una marca. Tartamudea Mon y San se dobla chupando la suave piel del cuello de Mon. No importa. El anillo no es suficiente para hacer que la gente retroceda, así que tal vez esto lo hará. Mon se derrite contra San, inclinando la cabeza hacia un lado y dándole a San el espacio para marcarla. Los meses previos a la boda terminan siendo menos agitados y estresantes de lo que San esperaba. Mon y ella acordaron fácilmente el lugar, la pequeña lista de invitados y el tema del color. Elegir sus vestidos fue divertido. Elegir un DJ y el servicio de catering no tomó mucho tiempo, y honestamente San pensó que sería mucho peor. Sus amigas se burlaban sin descaro de San por ser tan fácil, y asustaban a Mon diciéndole que San se convertiría en Godzilla en cualquier momento
y que debería correr mientras aún tuviera la oportunidad. Tanto a Mon como a Sam no les hizo gracia el humor de sus amigas, especialmente Sam, que todavía no puede soportar la mera idea de que Mon se aleje. Han estado hablando mucho sobre sus sentimientos, pasando por la inmensa cantidad de culpa y miedo con lo que está lidiando Sam, y profundizando en los ataques esporádicos de iras de Mon. Sam tomó la ira con calma, mientras que Mon no tanto. En algún punto del camino, su enojo con la abuela de Sam pareció calmarse, a pesar de que nunca recibió las disculpas que merecía, y las cosas entre ellos y Kir están difícilmente en el mejor de los casos. Las razones del enfado de Mon eran válidas y reales, y Sam las entendió. A ella no le gustaba que Mon tuviera que sufrir estos sentimientos y las emociones negativas que lo acompañan, pero se prometieron lidiar juntas con este sentimiento durante toda su vida, y Sam está más que lista para enfrentarlo hombro con hombro. Nita, con todas sus peculiaridades, resulta ser la compañera perfecta para la primera colaboración de Diversity Book. Era profesional, conocedora, valiente en sus elecciones y muy alegre. Sam decidió que quería que su empresa hiciera honor a su nombre. ¿Y puede haber diversidad sin contenido de la comunidad? Mon estuvo de acuerdo con Sam en que realmente no podía. La colaboración en la que trabajaron y que se emitió en el mes del orgullo se construyó a partir de entrevistas con celebridades de la comunidad, tanto escritas como en videos, y con la ayuda de Nita lograron obtener algunos nombres importantes de las diferentes industrias. Estaban trabajando en una recaudación de fondos para programas de extensión para jóvenes de la comunidad y tratando de integrarla y el contenido sobre y para la comunidad en los principales medios de comunicación. Creyeron que podían marcar la diferencia e inesperadamente también encontraron una amiga en Nita en el camino, aunque dicha amiga los hace sonrojar a ambas más de lo que Sam le hubiera gustado admitir. La decisión de invitar a Kira a su boda fue algo que Sam lo dejó a Mon. Pero ella no se decidió hasta el día en que su abuela decidió que, después de todo, se uniría a la ceremonia de boda. «¿Estás bromeando, verdad?», Nun le pregunta a Sam por teléfono cuando llama para contarle la noticia. «Primero, permite que no te cases con Kir, porque Kir decidió que no puede hacerlo, y luego decide que asistirá a tu boda porque, ¡pum!, de todas las personas, le dijo que está bien ser gay». Sam es muy consciente de cómo suena. Suena mal. «Sam, esto es absolutamente ridículo. Los hombres no son tan serios. Sé que no debo esperar demasiado de la abuela, pero esto se está volviendo ridículo». Nun continúa con incredulidad. «Yo lo sé, tampoco estoy emocionada con nada de esto, pero estoy feliz de que ella asista. Ella es lo más parecido a un padre que tengo, Pi», dice Sam en tono de disculpa. «Tal vez sería una oportunidad para que ustedes vuelvan a conectarse». Su hermana se burla de eso. «¿Por qué querría hacer eso? Esa vieja bruja no me trajo más que dolor. Mira lo que te hizo pasar. Y no me hagas empezar con Son». Sam cierra los ojos y respira hondo. No lo suelta hasta que una mano cálida aparece en su hombro y la tranquiliza. Sam le envía a Mon una sonrisa de agradecimiento que se devuelve multiplicada por 10 cuando se sienta a su lado en el sofá. «Solo prométeme que serás cortés en nuestra boda, por favor», pide Sam, y se encuentra con un latido de silencio antes de que su hermana se queje al otro lado de la línea. «Lo prometo, pero lo hago por Mon». Sam se ríe y se frota la sien. «Suficiente bueno para mí». «Dios, ella es un dolor en el culo», se queja Sam cuando desconecta su llamada, y Mon se ríe, besando su mejilla. «Debe ser genético», bromea Mon, y Sam jadea ofendida. «Tirak, me hieres», dice con una mano en el pecho, los ojos muy abiertos y divertidos. «Está bien, nena grande, me retracto. Sin herir tu hermoso corazón», murmura antes de presionar su mano sobre la mano que Sam tiene apoyada contra su corazón. Sam sonríe e inclina la cabeza hacia Mon. «Eres tan fácil, Mon. Mira lo rápido que retrocediste». Mon le saca la lengua a Sam antes de volverse para apoyar la cabeza en el regazo de Sam, agarrando su mano y acercándola a su propio pecho, jugueteando con el anillo rosa en el dedo de Sam.
¿Podemos usar nuestros anillos rosas en la ceremonia?, pregunta mientras mira a San con ojos esperanzados y una pequeña sonrisa. A San le sorprende que le haga este tipo de preguntas, como si no supiera que San diría que sí al 99% de sus solicitudes. Daika, esto significa el mundo para nosotras. San aparta suavemente el cabello de Mon de su rostro y mira hacia abajo para encontrarse con su mirada. No puedo creer que nos casemos en una semana, dice Mon con asombro, y San no puede evitar estar de acuerdo. No puedo creer que logramos persuadir a Jin para que no trajera a una stripper a nuestra despedida de soltera, responde San y Mon gime. Strippers con San. Ella quería un hombre y una mujer, para que todos los que asistieran a la fiesta pudieran disfrutar la vista. San frunce el ceño ante la sola idea. Sus amigas son unas idiotas. La única razón por la que logramos persuadirla fue porque todavía no había superado por completo las hormonas posparto. La atrapamos en un momento de debilidad, admite San fácilmente a Mon. Pero una victoria es una victoria y la aceptaré. El karaoke estuvo genial, al menos cuando cantabas. Mon se ríe del cumplido y vuelve la cabeza hacia el estómago de San, presionando un beso contra la tela de su camisa. Mon se aleja y mira a San desde su regazo con una mirada de resignación en su rostro, y San siente que se le cae el corazón. ¿Qué pasa, no? San pregunta con cuidado, ahuecando la mejilla de Mon en su mano, frotando suavemente su mandíbula con el pulgar. Creo que deberíamos invitar a Kira a la boda, dice Mon mientras examina su rostro, y San coloca su mano libre sobre el vientre de Mon. No tenemos que hacerlo, y no lo haremos si no te sientes cómoda con eso, San responde de inmediato. Él no se irá a ninguna parte en el corto plazo, trabajamos con él. Sus familias están cerca, él es parte de nuestras vidas, nos guste o no, dice Mon después de que un momento de silencio se extiende entre ellas. No me importa que venga a nuestra boda, no creo que tenga malas intenciones hacia nosotras, ¿verdad? San la considera por un momento antes de negar con la cabeza. No me siento incómoda acá, afirma Mon con voz firme, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estoy bien con él. Él también es la razón por la que comencé a sentirme bien con las emociones con las que no me sentía como antes. Ya sabes, la ira. Fue muy difícil para mí sentir que estaba bien enojarme, y ahora después de pasar meses lidiando con toda la ira y lidiando con ella, siento que aprendí una nueva habilidad. San se siente inmediatamente abrumada por la emoción ante la tranquila admisión de Mon. Su amante es tan valiente, tan inteligente, tan capaz de crecer, y San se siente infinitamente inspirada por ella. San sabe que ella misma está lejos de ser perfecta y que tiene mucho por crecer, pero tiene suerte de tener a su lado una pareja tan indulgente, paciente y amorosa como Mon. Aunque San se esfuerza mucho, no siempre tiene la capacidad de traducir sus sentimientos en palabras. Ha mejorado en eso, pero en este momento se siente abrumada. Entonces, en lugar de expresar sus pensamientos, alienta a Mon a sentarse y la ayuda a sentarse en su regazo antes de jalarla para besarla suavemente. Te amo, murmura entre sus labios. Mi valiente Mon. Mon exhala suavemente contra sus labios antes de enroscarse sus dedos en el cabello de San y tirar provocando excitación en la parte inferior del vientre. Te amo, murmura antes de empujar a San hacia el sofá y besarla profundamente. San se siente increíblemente afortunada de poder casarse con esta mujer. Todos sus amigos y familiares asisten a la boda. Los únicos invitados que faltan son las personas que no están entre los vivos y el padre de Mon. Aparentemente él tiene asuntos más importantes que atender en Inglaterra, y aunque San está preocupada por cómo se sentiría Mon al respecto, se alegra de descubrir que ella genuinamente está indiferente. Su reacción solo solidificó a San que él probablemente no estaba muy involucrado en la vida de Mon, y Mon está bien con eso. Todos sus amigos y familiares se vistieron con colores cálidos y suaves de rosa, blanco, gris claro y beige.
El único invitado que destacó con un smoking negro fue Kir. Mientras San está molesta, Mon está divertida pero sorprendentemente comprensiva. Yo también estaría vestida de negro si te casas con alguien que no sea yo, Sanka. Mon se veía absolutamente impresionante, hermosa con el vestido blanco que eligió para ella. Ella era pura elegancia y calidez. Y San estaba ansiosa por terminar con toda la ceremonia, solo para poder abrazarla cuando tuviera su primer baile como pareja casada. San, después de pensarlo mucho, se decidió por un vestido rosa bebé. Le explicó a Mon que es simbólico para ella, que cuando ve rosa piensa en Mon y que ningún otro color funcionaría. San no puede recordar la última vez que usó rosa, y las miradas en los rostros de sus amigas al ver su vestido no tenía precio. Caminan de la mano por el pasillo con los aplausos y los vítores de sus invitados dominando la música. Cuando llegan al pie de la gran escalera del salón de bodas, se vuelven para mirar a sus invitados. En la primera fila del lado de San se sienta su hermana, su abuela, Pum y Kir, y del lado de Mon están sus padres, con sus amigos del trabajo justo detrás de ellos. Sus damas de honor y su padrino flanquean a Mon y a San. Todos están visiblemente emocionados, algunas personas tienen lágrimas en los ojos incluso. Está bien, dice San y respira hondo, mirando a todos los invitados sentados. Gracias a todos por venir hoy. Cambia su mirada a través de la gente en la multitud antes de enfocarse en su abuela, dirigiéndose a ella claramente, aunque con emociones, amenazando por salir. Gracias ya, por entenderme y ver mi sinceridad. Su abuela le sonríe suavemente y San nerviosamente sostiene sus propias manos frente a su cuerpo. Ella inhala suavemente antes de exhalar lentamente y mirar a Mon. Te amo, Mon. Con los ojos llorosos, Mon mira a San con una sonrisa de adoración, aferrándose a cada una de sus palabras. Hemos pasado por mucho juntas antes de llegar a este día. San mira por encima del hombro de Mon para hacer contacto visual con sus amigos. Quiero agradecer a nuestros amigos por apoyarnos siempre. Jin, Kei y Ti, sus damas de honor, se paran detrás de Mon, todas luciendo completamente fuera de sí mismas por la emoción. Detrás de San, Yuki y un Nob finalmente pacificado se yerguen orgullosos como el padrino y las damas de honor de Mon. En las buenas y en las malas, los 5 han estado ahí para Mon y para ella. San se enfoca de nuevo en los ojos de Mon y tiene que luchar contra la oleada de emociones que surge cuando ve la sonrisa temblorosa en el rostro de Mon. Gracias por existir en este mundo, dice San con seriedad, y aunque su voz tiembla por las emociones, ella sigue diciendo, tú eres mi alegría. Luego, San gira completamente su cuerpo para mirar a Mon. Quiero agradecerte por entrar en mi vida y cambiar mi mundo gris y convertirlo en un hermoso rosa. Mon mira hacia abajo tímidamente. Sus ojos bajan al suelo por un momento antes de devolver la mirada hacia San. Sus ojos brillan. Sé que mi mundo se volverá más y más hermoso solo por tenerte a mi lado. San espera poder transmitir todo cuanto significa Mon para ella, desde ahora y hasta siempre. Sus invitados aplauden y aplauden cuando San se acerca para limpiar suavemente algunas lágrimas de Mon. Mon le da una pequeña sonrisa antes de comenzar su discurso. Muchas gracias, Kun-san, por ser mi ídolo e inspiración desde que era joven. La voz de Mon está tensa por la emoción y temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas de una manera que tiene a San luchando contra los suyos para no escapar. Estar enamorada de ti es algo más allá de todos mis sueños más salvajes. San se ríe suavemente, emocionada, conmovida, enamorada, tan increíblemente enamorada. La brecha entre nosotras era enorme y éramos muy diferentes, pero el amor que me tienes me permite estar cerca de ti de esta manera. Mon busca en los ojos de San, sincera y encantadora. De ahora en adelante nunca seremos aparte, mi amor. San atrapa a Kei y a Jin llorando por encima del hombro de Mon y les envía una pequeña sonrisa
antes de volver a centrar su atención en Mon. Te prometo que siempre te amaré y cuidaré hasta la eternidad. Mientras los invitados aplauden y animan, Sam pone el anillo de su madre en el dedo de Mon y lo deja sobre el anillo de plástico rosa que ya estaba ahí, antes de besar su mano suavemente. Mon a cambio pone el anillo que eligieron juntas hace unos meses en el dedo de Sam y también descansa encima de su propio anillo de plástico rosa. Ambas tienen sus brazaletes puestos y aunque tanto los brazaletes como los anillos rosas no cuestan nada, su valor emocional probablemente los califique como lo más caro que tienen. Caen en los brazos del otro, abrazándose fuertemente frente a todos sus amigos y familiares. Cuando se retiran, Sam levanta la mano con los anillos y se la muestra a Mon emocionada, sin importar lo tonta que puede parecer, y Mon deja escapar una risita acuosa a cambio. Alguien de la multitud les grita que se besen, y luego se unen unos cuantos más, y finalmente la mayoría de los invitados cantan pidiendo un beso. No contrataron a nadie para oficiar la ceremonia, por lo que nadie anuncia que ahora puede besar a la novia. Ella arquea una ceja hacia Mon, dejándole la elección a ella. La sonrisa de Mon se amplía tanto como respuesta. Sam se enamora de nuevo. Cuando finalmente se besan, todos se vuelven locos. Si alguien le hubiera dicho a Sam hace un año que iba a pararse frente a toda su familia y amigos con un vestido rosa besando a su esposa, Sam estaría tan enojada que probablemente estaría tirando cosas. Si alguien le hubiera dicho hace 4 meses que recuperaría a Mon, probablemente Sam se echaría a llorar. Pero ahora besando a Mon, sosteniéndola entre sus brazos, Sam no puede imaginar que sea de otra manera. Sí, tuvieron dificultades y probablemente enfrentarán muchas más juntas, pero a Sam todo le parece posible. Ahora que su amor regresó a ella, el mundo de Sam ya no será gris ni negro, ya que tiene a Mon, y Mon trajo consigo el rosa más brillante que jamás haya adornado la vida de Sam y les agregó color. A Sam le gustaban los colores grises, nunca le gustó mucho el rosa, pero Mon cambió su mundo, cambió su vida. Y ahora Sam sabe que el rosa no es tan malo después de todo.